solo fuera escritor, hablaríamos de libros. Si solo fuera economista, hablaríamos de economía. Si solo fuera académico, hablaríamos de la lengua. Si solo fuera un hombre de 92 años, hablaríamos de historia. Pero José Luis San Pedro es tantas cosas. ¿De qué puede hablar uno con un sabio? De la vida. Bienvenido a Noches como esta, profesor. Muchas gracias. ¿Qué ha aprendido hoy? ¿Qué ha despertado su curiosidad? ¿Qué le ha divertido? ¿Qué le ha emocionado en lo que llevamos de día? Hoy realmente lo que me gusta es precisamente esta entrevista. Bueno, Decir, ¿por qué? Porque en la entrevista, además, en el momento que hemos estado esperando, he tenido una conversación muy grata con el compañero de hoy sobre el problema de la guerra de Irak. Con Carlos Santos, uno de los guionistas. Sí, Carlos Santos, sí. Y hemos estado hablando sobre un libro mío y, en fin, ha sido muy agradable. ¿La forma de disfrutar de la vida es vivir esas pequeñas cosas, esos pequeños encuentros? Bueno, es que la forma de vivir la vida es, sobre todo, vivir en el presente. Porque el pasado ha pasado ya, el futuro no está en nuestras manos, podemos empujar para hacer lo que sea, pero saldrá lo que saldrá. Y con tanto pensar en ambas cosas, no vemos el presente. Hubo quien definió la vida como aquello que pasa de largo a nuestro lado mientras hacemos otras cosas. John Lennon. Y eso es lo que... ¿Quién? John Lennon dice en una canción, la vida es eso que nos pasa mientras hacemos otros planes. Bueno, pues muy bien, pues hay mucha gente que cae en eso. ¿Uno sigue creciendo, haciéndose siempre, tenga la edad que tenga, profesor? Hay quienes se hacen y quienes no se hacen. Hay gente que se diserta en otras cosas. Pero yo he estado haciéndome toda mi vida y sigo haciéndome toda mi vida. Soy un aprendiz de mí mismo, pero claro, todavía soy un aprendiz. O sea que siempre, cuando se levanta, le quedan cosas por descubrir, por tanto vida por delante. Eso pero a todos nos quedan cosas por descubrir todos los días. Si es que el mundo está lleno de descubrimientos posibles, lo que pasa es que no nos enseñan a descubrir. Nos enseñan a ser productores y a ser consumidores, pero eso no es descubrir nada. ¿Y qué hacemos ante la crisis? Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del experto en economía. Desde el punto de vista humano, ante la crisis lo que hay que hacer es comprender lo que ocurre, pensar un poco en los que más pierden, porque la crisis la viven de manera muy distinta unos de otros. El banquero que pierde mucho dinero lo lamenta, pero le queda bastante. El que se queda parado es el que está fastidiado. Es decir, la crisis del pobre es mucho más grave que la crisis del rico. Y desde el punto de vista de la economía. Desde el punto de vista de la economía, mire usted, tengo memoria suficiente para haber vivido otras. Incluso la del 29, no puedo decir que la viví, porque yo tenía en el 29 solamente 12 años, pero recuerdo perfectamente las fotografías de la época, las películas y el cine, con las colas de parados en los Estados Unidos, con una escudilla en la mano para recoger una comida en la calle de hombres que estaban en perfectas condiciones para trabajar. Y lo recuerdo muy bien. Y esta crisis, en mi opinión, no es algo nuevo ni inesperado. Ahora están descubriendo que el dejar en libertad absoluta al mercado es una barbaridad. Lo están descubriendo los liberales, los neos y toda esta gente, ¿verdad? Los fundamentalistas del mercado. Eso tiene una explicación histórica que se puede explicar brevemente, pero en fin, no me meto en eso en este momento. El hecho es que, en cambio, otras personas, yo incluido, hemos dicho siempre que el mercado, como tantas otras cosas, como la alimentación con sus fechas de caducidad y como tantas otras cosas, hay que controlarlas. Ahora va a salir un libro mío, lo digo porque esto me provoca la cuestión, que recoge mi obra, de mis artículos principales desde 1947. Y ya en 1947 descubrí o pensé una cosa que me lleva a ver esta crisis no como algo transitorio dentro de una estructura del capitalismo que no varía, sino al contrario, como una manifestación de cómo este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Es decir, no se trata de una crisis transitoria en algo, sino que es una crisis que, junto con otras crisis como la alimentaria, que es grave, como la crisis incluso del arte en general, y como otras, salvo la técnica y la ciencia, que es lo único que funciona a toda velocidad en este sistema, salvo eso lo demás se está desintegrando. El año mismo en que yo nací, el 17,
Casi al año siguiente se publicó un libro de un profesor alemán, Oswald Spengler, que se llamó La decadencia de Occidente. Estoy convencido de la decadencia de Occidente. Este sistema se acaba. ¿Esta crisis es la no la crisis, expresión de la decadencia? El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo hay que reformar el capitalismo. Mire usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial. Después vino un capitalismo financiero. Y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el siglo XV, Europa era un volcán en expansión, ideológico y aventurero. La gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual. Se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta el extremo oriente, hasta Insulindia, y todo era una expansión. Ahora, y se migraba, y en el sentido interno se descubría la imprenta, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología, y todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración en Europa desde África o en Estados Unidos desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se tiene miedo. Mire usted, el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles. Y se levantan murallas en todas partes, Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos en Palestina y en todas partes. Es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. Y si no le bastan las pruebas que le digo a usted que el desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible, es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente.